Buenas noches. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde tantas partes del mundo. Somos relatos para la almohada, y esta historia no está hecha para entretener, sino para quedarse. Esta noche no hablaremos del esplendor de Roma, ni de sus columnas eternas, ni de sus conquistas. Number hoy, vamos a bajar, a donde empezó todo, no en mármol, sino en barro. Porque Roma no nació gloriosa, nació manchada, sucia, húmeda de sangre vieja y tierra maldita. Nació en una cueva. Según la leyenda, fue criada por una loba, pero en realidad fue amamantada por la desesperación, por la necesidad, por la expulsión, por el dolor de no pertenecer a ningún lugar. Rómulo y Remo, dos niños sin reino, sin cuna, sin herencia. Un día uno mató al otro, y con esa muerte empezó la ciudad eterna. Ese fue el primer ladrillo, fratricidio. Y aún así, Roma se construyó, pero no para ser un santuario, ni para adorar a los dioses, sino para controlar el caos. Roma fue el primer intento de civilizar el salvajismo, usando más salvajismo, y funcionó. Tomaron lo peor de los pueblos vencidos, y lo afilaron. Organizaron la violencia, regularon el miedo, estandarizaron la muerte. Roma fue ley, pero una ley que no buscaba justicia, buscaba obediencia. Una ley para que el que manda no tiemble, y el que obedece no piense. Esa es la paradoja. Roma trajo orden, pero a través del caos. Porque cada civilización que se alza sobre el barro tiene que decidir una cosa: lo limpia o lo usa. Roma lo usó. Hizo caminos con cadáveres, templos con esclavos, túnicas blancas para ocultar las manchas. Desde el principio, cada conquista era también una confesión. No sabemos quiénes somos, pero sabemos que no queremos volver a hacer nada. Y así, ladrillo a ladrillo, contradicción a contradicción, se construyó algo imposible. Un imperio sin centro, una ciudad sin inocencia, una civilización nacida del caos que prometía orden a cambio de sumisión. Roma creció, pero nunca soltó el barro, solo lo cubrió con oro. El barro no solo está en el suelo, también está en la mirada, en los gestos, en la forma de amar. Roma aprendió a construir muros, pero no puentes entre las personas. Organizó las ciudades, pero desorganizó las almas. Desde su infancia, la ciudad entendió que todo lo que no se controla, se teme, y todo lo que se teme, se aplasta. Así nacieron las leyes, así se multiplicaron los látigos, así se llenaron los sótanos de los palacios. El amor, en Roma, no era entrega, era propiedad. Una esposa era posesión, un hijo, un recurso, un sirviente, una extensión del amo. Y si una de esas cosas fallaba, se cambiaba. Porque el barro del que surgieron no era solo físico, era emocional, era moral. En las casas más ricas, los banquetes eran orgías con servidumbre al fondo. Y si uno de los esclavos cometía un error, todo el grupo de esclavos podía ser ejecutado. No por justicia, por miedo, por ejemplo. Ese era el orden romano. Una estructura perfecta, sostenida por el terror. Hasta la religión fue reformada para adaptarse al control. Los dioses griegos fueron adoptados, pero despojados de su poesía. Se volvieron herramientas de poder, estatuas útiles, excusas divinas. Y cuando eso ya no alcanzó, Roma adoptó otro dios, uno crucificado, no por fe, sino porque hacía falta un nuevo símbolo que calmara al pueblo, mientras seguía obedeciendo. Así se pasó del barro a la cruz, pero el barro seguía ahí, en las cárceles, en los tribunales, en los juegos del Coliseo, ahí donde los hombres morían para entretener, donde la sangre se mezclaba con el vino, donde el pueblo gritaba por más muerte porque ya no sentía la suya.
Roma civilizó al mundo, pero nunca se civilizó a sí misma. Educó a miles, pero no enseñó a pensar, solo a repetir. Difundió su lengua, pero la usó para mandar, no para escuchar. Y en cada paso que dio, creyendo que avanzaba, arrastraba con ella ese barro seco que se agrietaba, pero nunca desaparecía. Roma no se limpió, solo se perfumó. Y ese perfume, con el tiempo, se volvió hedor. Porque ninguna civilización puede fingir pureza cuando su origen está hecho de ruinas. Roma fue madre del derecho y madrastra de la compasión. Fue cuna de la república y sepultura de la empatía. Todo al mismo tiempo. Porque Roma fue el inicio del caos civilizado, el intento más ambicioso de domar la bestia humana, mientras la alimentaba en secreto. Cuando Roma cruzaba una frontera, no llevaba incienso, llevaba estandartes, espadas, reglas. Donde llegaba, construía calles rectas, acueductos, templos, y sobre eso imponía su idioma, su moneda, su dios. Pero nada de eso venía con ternura, venía con botas. El imperio se expandía como un incendio bien organizado, y cada nueva provincia era una repetición del mismo patrón. Primero el asombro, después el miedo, después la costumbre. Roma sabía que el secreto del poder no era solo vencer, era convencer. Hacía sentir al vencido parte de algo más grande, aunque ese algo lo aplastara. Eres ciudadano, decían, pero tu voto no cambia nada. Tu voz no llega al centro. Tu tierra no es tuya. Roma exportaba orden, pero también obediencia ciega. Cada teatro romano en Hispania, cada columna en el norte de África, cada inscripción en piedra en la Galia, es también una lápida, una marca de lo que fue sepultado para que Roma brillara. El mundo no fue conquistado por bárbaros, fue romanizado por decreto, y lo más perturbador es que funcionó. Los pueblos conquistados terminaron hablando latín, admirando al César, imitando la ropa, los modales, las supersticiones romanas. Los vencidos empezaron a parecerse a sus verdugos, y lo hicieron con gusto, porque Roma no solo aplastaba, encantaba, como una máscara hermosa hecha de hueso. Así se construyó el caos civilizado, una paz impuesta por la espada, una unidad lograda a fuerza de borrado, un orden que, en lugar de sanar, suprimía. Y todo eso, todo ese teatro del poder, seguía sostenido por el barro original, el barro que decía, si no puedes ser noble, al menos sé temido. Por eso Roma nunca soltó el barro, porque lo necesitaba, para recordar de dónde vino y para justificar hasta dónde podía llegar. El mármol se agrieta, las columnas tiemblan y el oro se despinta. Todo imperio, por más glorioso que parezca, vuelve a su origen. Y Roma, que nació entre barro y hambre, no podía escapar de eso para siempre. Durante siglos, lo ocultó, lo disimuló con estatuas, con leyes complejas, con arquitectura sagrada. Pero mientras el mundo miraba los techos altos, las bases se pudrían. El Senado discutía con palabras ricas, pero el pueblo ya no comía. Las termas seguían llenas, pero el agua estaba estancada. Los templos seguían de pie, pero nadie creía en nada. La ciudad eterna se volvió rutina, un gran escenario para un pueblo cansado. Los emperadores cambiaban como máscaras rotas, cada uno más paranoico, más cruel, más alejado de lo que alguna vez fue Roma. Ya no había expansión, solo defensa. Ya no había gloria, solo miedo. El barro empezó a subir. Ya no estaba bajo los pies, subía por las piernas, llegaba al corazón. Roma no fue invadida de golpe, fue vaciada por dentro, como un árbol viejo que parece firme, hasta que cae con un suspiro. Los esclavos se multiplicaron, la ciudadanía se regalaba, la moneda se devaluaba, el ejército, antes símbolo de honor, se volvió negocio.
mercenarios pagados, soldados sin patria. Y mientras tanto, la élite discutía sobre decoraciones, sobre banquetes, sobre el color de las togas, como si la decadencia fuera ajena, como si el suelo no estuviera cediendo. Pero el barro siempre espera, porque sabe que, tarde o temprano, todo lo que se levanta sin raíces limpias vuelve a hundirse. Roma no fue derrotada, tampoco se rindió, simplemente se reencontró con lo que nunca dejó, con su origen, con su barro, ese que usó para construir el mayor imperio del mundo y que, al final, reclamó lo que era suyo. Y si aún seguís despierto, tal vez ya lo intuiste. Roma no murió por el barro, murió por creer que lo había dejado atrás, porque el barro no era solo una materia, era un modelo. Y ese modelo, aunque Roma cayó, sobrevivió, se replicó, se tradujo, se refinó. Y eso fue el verdadero triunfo de Roma. No su territorio, no sus templos, sino su forma de entender el poder, su forma de domesticar la violencia, de convertirla en ley, de vestir el miedo con toga. Roma inventó algo peor que la guerra. Inventó la civilización caótica, ese orden que parece armonía, pero que se alimenta del sometimiento, ese equilibrio que necesita una base de sufrimiento, invisible, silenciosa, aceptada. Cuando una ciudad puede ejecutar a un hombre y hacerlo según el derecho, ahí nace el caos civilizado. Cuando la pobreza no es escándalo, sino norma. Cuando la esclavitud tiene un reglamento y un horario. Cuando matar se vuelve un acto administrativo. Ahí comienza el legado de Roma. Ese fue su verdadero nacimiento. No la fundación en el Monte Palatino, no la loba, no los augurios del cielo. El verdadero parto fue cultural, mental, una matriz que deformó siglos, que enseñó a conquistar no con hachas, sino con ideas, con costumbres, con sistemas. El caos civilizado no es gritar, es obedecer sin preguntar, es saludar al emperador, aunque te esté matando de hambre. Es aplaudir en el circo, aunque adentro tu hijo esté peleando por su vida. Es vivir rodeado de normas y sentir que nada te pertenece. Ese fue el mundo que Roma parió. Y lo peor es que lo hizo creyendo que era bueno. Porque eso es lo que más asusta del caos civilizado, que parece progreso, que huele a incienso, que tiene libros, columnas, academias, pero en su corazón hay barro, el mismo que empapó las sandalias de Rómulo, el mismo que secaron en los foros, el mismo que, siglos después, volvería a filtrarse por las grietas del mármol. Porque Roma no solo surgió del barro, lo llevó consigo, como un secreto, como una semilla. Y cada vez que una civilización se erige sobre estructuras injustas, ese barro florece, aunque no lo veas, aunque no huela, aunque lo pinten de blanco. Roma cayó. Eso dijeron los libros, eso repiten los mapas. Pero el caos que inventó no cayó con ella, solo cambió de nombre, de idioma, de bandera. Europa no emergió de las ruinas de Roma, emergió del molde que Roma dejó, un molde invisible, pero implacable. Los reyes medievales, aunque se decían cristianos, soñaban con ser césares. Sus castillos imitaban el foro, sus leyes copiaban al derecho romano, sus guerras, sus impuestos, su forma de castigar y gobernar. Todo seguía un patrón antiguo que nadie se atrevía a nombrar. El barro romano, seco ya, polvoriento, fue molido y usado como cimiento. Y así, piedra a piedra, nació una nueva era. Pero esa era no era nueva, era un eco. Los campesinos volvieron a trabajar la tierra, no para el imperio, sino para el feudo. Los soldados ya no juraban lealtad al águila, sino a la cruz. Pero el miedo seguía siendo el mismo, y la obediencia también. Los escribas cambiaron el latín por el romance, los senadores por condes, los tribunos por inquisidores.
Pero la esencia no se tocó. Seguía habiendo castas, privilegios, sumisión disfrazada de virtud. La idea de Roma se volvió enfermedad hereditaria. Cada nación la fue respirando sin darse cuenta. Cada rey la usó como justificación, y el caos civilizado se volvió la única forma aceptable de vivir. La ciudad ideal ya no era libre, era ordenada. El ser humano ideal ya no era sabio, era obediente. El sistema perfecto ya no era justo, era funcional. Así, Roma nunca murió, solo se esparció en los muros de las universidades, en los tratados legales, en los sermones, hasta hoy, porque seguimos diciendo que buscamos paz, pero usamos estructuras que solo funcionan si alguien sufre. Seguimos celebrando el progreso, aunque camine sobre espaldas dobladas. Seguimos llamando civilización a un orden que no nos deja respirar. Y todo eso empezó en una cueva, con un niño abandonado, con un asesinato, con una promesa de control. Ese fue el nacimiento real de Roma, no el mito, no la fundación, sino la herida. Y esa herida nunca se cerró, solo la maquillamos, la tallamos en mármol, le pusimos columnas y la exportamos. El verdadero triunfo de Roma no fue conquistar tierras, fue conquistar conciencias, hacer que el oprimido desease el orden, que el pobre defendiera la ley que lo empobrecía, que el sirviente creyera en el sistema, porque le daba una migaja de identidad. Roma enseñó algo que aún no desaprendimos, que el castigo puede llamarse justicia, que el control puede llamarse paz, y que el silencio es una forma de virtud. Esa idea se volvió doctrina, y pasó de imperio en imperio, como una enfermedad dormida, a veces en nombre de Dios, otras en nombre de la patria, a veces por la razón o por la civilización, pero siempre con la misma estructura, un centro que decide, una periferia que obedece, unos pocos que viven, mientras otros sostienen el mundo sin voz. Lo más cruel del caos civilizado es que no grita, no sangra, no se revela, se asienta, como el polvo sobre una estatua rota, y cuando alguien se atreve a señalarlo, el sistema ya tiene una respuesta preparada, un código, un edicto, una moral, una excusa perfecta para seguir como siempre. Roma diseñó un mundo en el que la injusticia es parte del equilibrio y donde la estabilidad vale más que la dignidad. Por eso, cuando cayó el imperio, nadie lo notó del todo, porque ya estaba dentro de nosotros, en el aula que premia al niño obediente, en la oficina que premia al que no cuestiona, en el gobierno que castiga al que rompe el silencio. Roma vive en cada norma que no se entiende pero se cumple, en cada frontera artificial, en cada sistema que dice proteger, y solo encierra, porque ese es el caos civilizado. No destruye, redibuja, no quema libros, reescribe, no grita, susurra, y ese susurro lleva 2000 años repitiendo lo mismo. El orden lo es todo, el orden lo justifica todo, el orden te necesita, pero nadie se atreve a preguntar, ¿a qué costo? El barro de Roma no se limpia con el tiempo, se disfraza, se endurece, se convierte en ley, porque ese barro ya no está bajo los pies, está en la lengua, en los gestos, en la forma que tenemos de entender lo que es vivir bien. Roma no nos dejó mármol, nos dejó un molde, y en ese molde, aún hoy, seguimos vaciando nuestras vidas. Queremos seguridad, aunque eso implique encierros invisibles. Queremos estabilidad, aunque eso signifique aceptar que todo cambie, menos los de arriba. Queremos paz, aunque para conseguirla tengamos que fingir que no estamos en guerra con nosotros mismos. Nos enseñaron a respetar las estructuras, a desconfiar del caos, a venerar el orden, aunque esté podrido. Y ese aprendizaje viene del foro, de los códices, de las legiones,
de los muros que nunca fueron para protegernos, sino para separarnos. Roma civilizó al mundo, sí, pero ¿qué es civilizar cuando para lograrlo hay que domesticar el alma? Nos prometieron progreso, pero lo construyeron con miedo. Nos hablaron de grandeza, pero la sembraron con cuerpos ajenos, y nos legaron una idea que, siglos después, aún no nos animamos a mirar de frente, que es posible vivir en un mundo ordenado, donde nadie es libre, que el caos no está afuera, está dentro del sistema, que lo civilizado no siempre es justo, y que lo justo casi nunca es cómodo. Quizás Roma nunca cayó, quizás solo se mudó, se adaptó, se volvió intangible, pero está en las ciudades donde nadie mira al otro, en las leyes que castigan sin razón, en los imperios modernos que sonríen, mientras destruyen en nombre del desarrollo. Roma sigue viva, no como ciudad, sino como reflejo, y si alguna vez queremos construir algo distinto, algo más humano, tendremos que hacer lo que Roma nunca se atrevió: soltar el barro, dejar de fingir que el orden lo justifica todo, dejar de repetir sistemas como si fueran destino, dejar de vivir en estructuras que nacieron para que unos pocos manden y muchos callen. Solo entonces, quizás, comience algo nuevo, algo que no huela a incienso, ni a sangre, ni a imperio, algo que no sea otro caos, disfrazado de civilización. Pero, si todavía seguís despierto, déjame hacerte una pregunta distinta. ¿Qué hubiera pasado si Roma hubiera aprendido? Si en vez de construir sobre el miedo, hubiera elegido otra base. Si, en lugar de disfrazar el barro, lo hubiera transformado. ¿Y si no hubiese caído? ¿Y si aún estuviera viva? ¿Pero de verdad? No como un reflejo de poder, sino como una idea digna de permanecer. Para que Roma no cayera jamás, tendría que haber traicionado su esencia. Tendría que haber soltado su orgullo, ese que confundía conquista con gloria, ese que confundía obediencia con orden. Tendría que haber devuelto la voz a quienes nunca pudieron hablar, a los esclavos, a los vencidos, a las mujeres que tejían en la sombra, viendo pasar generaciones sin dejar rastro. Para no caer, Roma tendría que haberse vaciado de Roma, romper su jerarquía, cuestionar su divinidad, dejar que el pueblo se gobernara, aunque eso significara perder el control. Pero Roma no sabía vivir sin mando, sin murallas, sin títulos. Por eso cayó, porque cuando todo depende del centro, el centro se vuelve un peso, y tarde o temprano, se hunde. Roma necesitaba desaprender, volverse más pequeña, más humana, mirar a sus provincias no como periferias, sino como partes iguales, respetar los ríos, los caminos, las voces de los que estaban lejos del Capitolio. Tendría que haber dejado de levantar estatuas y empezar a sembrar justicia, pero no lo hizo, porque no podía. Su alma era de piedra, su corazón de hierro. Para no caer jamás, Roma habría tenido que elegir la fragilidad, y no lo hizo. Creyó que el mármol era eterno, que la espada convencía más que la palabra, que los siglos de historia la harían inmortal. Pero nadie vive por lo que construye, se vive por lo que se repara, por lo que se escucha, por lo que se deja crecer, sin imponer. Roma no quiso cambiar, y ese fue su error final. No la atacaron, no la destruyeron. Roma se negó a renacer, y por eso murió siendo antigua, en un mundo que ya pedía otra cosa. Después de Roma, vinieron otros, imperios con nombres distintos, con religiones nuevas, con lenguas forzadas en bocas ajenas, todos queriendo ser la nueva Roma, pero ninguno entendiendo por qué la vieja cayó. Los bizantinos lo intentaron, con oro, con diplomacia, con intriga. Duraron 1000 años más, pero no cambiaron nada. Solo estiraron el mármol hasta que se volvió polvo. Los otomanos heredaron las ruinas.
y también la obsesión por el centro, por el trono, por la estructura sagrada que no se toca, aunque esté podrida por dentro. Los reyes de Europa aprendieron de los césares, no cómo amar al pueblo, sino cómo mantenerlo a raya, y aún así, todos cayeron, porque la historia no premia al que repite, premia, si acaso, al que repara. Pero ninguno quiso, ninguno pudo. El poder, una vez probado, no permite retroceso, y ahí está el dilema. Roma, si hubiese querido durar, tenía que haber soltado lo que la hacía fuerte, pero el poder nunca se suelta. Roma podría haber construido sobre la empatía, sobre la pluralidad, sobre el entendimiento mutuo, pero eligió la eficiencia, la autoridad, la velocidad de las legiones, y así fue copiada, no por su cultura, sino por su maquinaria, no por su arte, sino por su control. Cada nuevo imperio tomó el plano, pero no el alma, porque el alma era una grieta, y nadie quería un imperio con grietas. Pero, ¿qué hay más humano que una grieta? ¿Qué hay más eterno que una estructura que aprende a adaptarse, en lugar de resistirse a cambiar? Roma no cayó por debilidad, cayó por dureza, por no escuchar los signos, por no reconocer que un imperio también necesita llorar, pedir perdón, dudar. Ninguno de los que vino después lo hizo. Todos prefirieron levantar más murallas, más palacios, más símbolos de inmortalidad, y todos, uno por uno, cayeron igual, porque ninguno entendió lo que Roma debió haber enseñado: que el verdadero poder no es dominar el mundo, sino convivir con él. Porque el imperio no es una frontera, es una forma de mirar, una idea que se filtra en las leyes, en las plazas, en los techos que no crujen, en los pasillos silenciosos del poder. Roma no vive en el pasado, vive en la arquitectura del presente, en la idea de que si todo está en su lugar, entonces todo está bien. Pero ¿quién decide ese lugar? ¿Quién lo cuestiona? Roma nos enseñó a confundir orden con justicia, norma con bondad, estabilidad con verdad, y por eso, para no caer jamás, hubiera tenido que desobedecerse a sí misma, desaprender, mirarse al espejo y romperlo. Pero no lo hizo. Y ahora nosotros, en nuestras ciudades limpias, en nuestros calendarios ordenados, en nuestras democracias que se parecen demasiado a imperios antiguos, ¿no estamos haciendo lo mismo? Tenemos leyes, y aún así hay hambre. Tenemos derechos, pero no los mismos para todos. Tenemos libertad, pero vivimos encerrados en rutinas invisibles. No hay emperadores, hay algoritmos, hay mercados, hay presidentes que hablan de progreso como los césares hablaban de gloria, y nosotros aplaudimos, esperando que alguien nos diga qué hacer, cuándo trabajar, a qué hora dormir. Seguimos buscando grandeza, pero no nos preguntamos qué significa, ni a quién le cuesta. Roma podría haber sido eterna si hubiese sido humana, no perfecta, no colosal, solo justa. Si hubiera entendido que un imperio no es un templo, sino una red de cuidados, que gobernar es acompañar, no someter. Si hubiera protegido a los débiles, en lugar de absorberlos. Si hubiese confiado en el caos, no como enemigo, sino como posibilidad. Pero no pudo, y nosotros tampoco estamos pudiendo, porque seguimos creyendo que ser civilizado es construir más, y no sentir más, que es hablar bien, y no escuchar mejor, que es triunfar, aunque nadie más lo haga contigo. Por eso Roma cayó, y por eso nosotros, aunque no lo sepamos, estamos cayendo también, solo que más lento, más limpio, más silencioso. Si Roma hubiera querido ser eterna, habría tenido que abandonar la eternidad, dejar de levantar obeliscos, dejar de escribir en mármol, y empezar a sembrar lo que no se ve, lo que no se celebra, lo que no se graba en monedas,
pero crece entre las manos humildes. Roma habría tenido que elegir la lentitud, el cuidado, la ternura como forma de poder. Sí, la ternura, eso que los imperios nunca entienden, eso que no se puede imponer. Habría tenido que honrar al campesino, no al general, al río, no al acueducto, a la madre anónima, no al dios lejano. Para no caer jamás, Roma habría tenido que fundirse con sus pueblos, no tragarlos, no decorarlos, no tolerarlos, sino escucharlos y aprender de ellos. Aceptar que un imperio no es más fuerte porque tenga más columnas, sino porque sepa resistir, sin destruir. Pero eso no da estatuas, no da títulos, no da gloria, da silencio, da tiempo. Y Roma tenía prisa, tenía hambre, de expansión, de control, de nombre eterno. Pero los nombres eternos se olvidan también. Lo único que queda, lo único que no cae, es lo que se transmite sin violencia. Una mirada, un gesto, un modo de compartir. Eso no necesita mapas, ni fronteras. Y quizás por eso, Roma no pudo durar, porque estaba diseñada para imponerse, no para convivir, y porque lo único que no cae es aquello que no necesita levantarse, lo que crece en lo pequeño, en lo justo, en lo libre. Quizás, si hubiésemos aprendido eso, el mundo sería otro. Pero no es tarde. Aún se puede soltar el mármol y volver al barro. Pero esta vez, no para fundar un imperio, sino para sembrar una comunidad, una donde nadie gobierne sobre todos, donde las estructuras no encierren, donde el caos no sea amenaza, sino espacio de creación. Una Roma que nunca existió, pero que tal vez todavía podamos imaginar y soñar, aunque sea antes de dormir. Y tal vez, solo tal vez, la Roma que debimos soñar nunca fue romana. Porque mientras en el corazón del imperio se alzaban estatuas para honrar el orden, en los márgenes del mapa nacía otro tipo de vida. Una que no necesitaba senado, ni acueductos, ni circo. Allí, donde el mapa dejaba de tener caminos, empezaban los bosques. Y en los bosques, las hogueras. Y alrededor de las hogueras, hombres y mujeres que hablaban lenguas sin escritura, pero con memoria. A ellos Roma los llamó bárbaros, con desprecio, con miedo, pero no porque fueran salvajes, sino porque no se dejaban domesticar. Vivían sin emperador, sin frontera, sin moneda única. No creían en la propiedad, ni en las ciudades que crecían tragándose los campos. Sus leyes eran fluidas, sus vínculos, tribales, sus ritos, antiguos como la piedra y el río. Y eso era inaceptable. Roma no podía tolerar un mundo donde la autoridad no se edificara en piedra, porque en ese mundo, Roma era innecesaria. Así que los llamó amenaza, como siempre se hace con lo que no se puede controlar, y los enfrentó. Pero no los entendió. Pensó que eran sucios, y no vio que sabían leer el viento. Pensó que eran débiles, y no notó que se movían como manada. Pensó que eran inferiores, porque no querían imitarla. Y cuando por fin los venció, no supo qué hacer con ellos. Los convirtió en esclavos, en soldados, en enemigos útiles, pero nunca en iguales, porque aceptar al otro era aceptar que el imperio no era el único camino. Y eso, para Roma, era una herejía. Los bárbaros no necesitaban mapas, ni estatuas, ni historia escrita. Su territorio era el bosque, el río, el eco de los animales entre las ramas. No sabían de fronteras, porque sabían de caminos. Sus casas eran simples, pero no frágiles, hechas para sostener la vida, no para exhibirla. Vivían en clanes, no había reyes, ni esclavos, solo pactos, viejos como los árboles, y rotos solo cuando la traición era real. Las mujeres no eran propiedad, eran fuego y medicina, eran voz en las decisiones, eran cuerpo que paría y cuidaba, pero también defendía. No necesitaban templos, el cielo era altar, el trueno, mensaje, el silencio,
respeto. Y aunque no tenían escuelas, todos sabían algo. El niño sabía de huellas, la anciana, de hierbas, el joven, de arcos y pieles, el viejo, de cuentos que no se olvidan. No querían conquistar, no necesitaban expandirse, solo querían seguir siendo lo que eran, sin permiso. Pero Roma no podía aceptar eso, porque para Roma, quien no obedece, amenaza, quien no copia, desafía, quien vive sin ley escrita, es enemigo del orden. Y así, uno a uno, los pueblos libres del norte y del este fueron tachados de problema. Germanos, dacios, celtas, escitas, sármatas, pictos, nombres que hoy suenan lejanos, pero que en su momento eran sinónimo de resistencia. Resistencia al imperio, a la lógica del dominio, a la idea de que para vivir hay que someter. Eran incómodos, porque eran distintos y porque no pedían entrar en Roma. Preferían que Roma no entrara en ellos. Roma no conquistaba con rabia, conquistaba con lógica. Si un pueblo no tenía calles rectas, las enderezaba. Si no usaba monedas, les imponía una economía. Si no veneraba a los mismos dioses, les dejaba templos y quemaba sus símbolos. No preguntaba, no observaba, no escuchaba, solo tomaba. Tomaba sus tierras, sus cuerpos, sus hijos, y luego los vestía con togas, les enseñaba latín y los llamaba civilizados. Pero, ¿qué se había perdido en ese proceso? ¿Qué saberes se callaron cuando cayó la última aldea celta? ¿Qué secretos de los bosques se extinguieron con los últimos druidas? ¿Qué historias no se contaron más porque ya no eran útiles para el imperio? Roma no los venció con espadas solamente. Los venció con desprecio, con la certeza de que lo diferente es lo incorrecto, con la arrogancia de quien cree que enseñar es lo mismo que borrar. Y así, los pueblos libres fueron tragados, no solo en sus cuerpos, sino en su alma. Se los convirtió en soldados para luchar guerras que no eran suyas, en contribuyentes para sostener ciudades que nunca verían, en sirvientes para casas de nobles que no conocían sus nombres, y los que no aceptaron fueron arrasados. Las aldeas quemadas, los rituales prohibidos, las lenguas olvidadas. Pero lo más grave fue que el mundo se volvió más uniforme, más predecible, más controlado y menos salvaje, menos libre. Roma se creyó portadora de luz, pero muchas veces la única antorcha que llevaba era la del incendio. Hoy seguimos usando esa palabra, bárbaro, para hablar de lo incivilizado, de lo primitivo, de lo brutal. Pero fue Roma quien enseñó esa definición. Fue el imperio quien nombró al otro para no tener que entenderlo. Y así seguimos, siglos después, desconfiando de quien vive distinto, temiendo a quien no se adapta, ridiculizando lo que no se puede traducir, las lenguas originarias, las creencias sin templo, las economías sin dueño, las formas de vida que no buscan crecer, sino simplemente estar. ¿Y si no eran ellos los bárbaros? ¿Y si lo bárbaro fue creer que la vida debe organizarse bajo una sola lógica? ¿Y si lo bárbaro es mirar un bosque y pensar en madera? ¿Y si lo bárbaro es ver a un niño libre y pensar en disciplina? Roma cayó, pero su mirada sigue, en los sistemas que premian la obediencia, en los mapas que marcan límites invisibles, en los horarios, en los muros, en los permisos para existir. Hemos cambiado los nombres, pero no las ideas. Seguimos temiendo al desorden, a lo que no se puede prever, a lo que se mueve sin permiso. Pero tal vez, eso era lo único que podía salvarnos. La tribu, no la nación. La palabra dicha al oído, no el decreto firmado. El bosque compartido, no la ciudad encerrada. Lo comunitario, no lo imperial. Lo bárbaro. Tal vez por eso, Roma los tachó de problema, porque intuía que si esa forma de vida se expandía, no habría necesidad de imperio, no habría estatuas, ni dioses obligatorios, ni fronteras,
solo una red de vidas que se acompañan. Y eso era peligroso. Para el poder, para el control, para la historia escrita por los vencedores. Por eso hoy, cuando escuches la palabra bárbaro, deténete. Pensá en lo que se perdió, en lo que aún late, escondido, en los márgenes del mundo, y tal vez, en el fondo de tu cuerpo, una forma de vida más antigua, más libre, más humana, que no busca conquistar, solo seguir andando, aunque no haya caminos, aunque nadie lo entienda, aunque le sigan diciendo, bárbaro. Y si seguís despierto, volvamos al centro de Roma, no a sus plazas, ni a sus baños, ni a sus mercados llenos de voces. Volvamos al trono, a ese lugar de mármol, bañado en oro y sangre, porque aunque nadie lo decía en voz alta, ser emperador romano era una sentencia, no un privilegio, no una gloria, una condena, una forma elegante, decorada con laureles, de acercarse a la muerte. El trono de Roma brillaba, pero olía a traición. No era un asiento, era una trampa, donde cada paso debía calcularse, cada gesto era observado, cada palabra podía ser la última. Se necesitaban más rezos que leyes, más espías que amigos, más veneno que vino. Los enemigos no estaban en las fronteras, estaban en el Senado, en los pasillos del palacio, en la propia familia. El emperador no dormía, vigilaba, no comía, probaba lo que otros habían tocado primero, no caminaba, era seguido, por sombras, por rumores, por cuchillos envueltos en toga, y no importaba cuán querido fueras, cuán hábil, cuán cruel, el final siempre llegaba, a veces lento, con un veneno que apagaba los órganos uno por uno, a veces rápido, con una daga entre las costillas, mientras el asesino susurraba, por el bien de Roma. Ser emperador romano no era ser inmortal, era ser reemplazable. El poder no protegía, te exponía, te mostraba como objetivo, como obstáculo, como oportunidad. De los más de 70 emperadores que gobernaron en el corazón del imperio, más de la mitad murieron asesinados. Otros tantos se suicidaron antes de ser ejecutados, y algunos ni siquiera llegaron a disfrutar un solo invierno en el trono. Roma era una bestia que devoraba a sus propios dioses, y el emperador era el primer sacrificio. Calígula creyó que podía ser un dios, un joven enfermo de poder. Vestía túnicas de oro, se hacía llamar Júpiter renacido, obligaba al Senado a besar sus pies, reía como un niño, mientras ordenaba torturas, jugaba con vidas, como quien lanza dados. Pero un día, en un pasillo angosto del palacio, lo acuchillaron, tantas veces que su cuerpo dejó de parecer humano. Lo mataron sus propios guardias, los mismos que juraban protegerlo, porque el emperador era útil, solo hasta que ya no lo era. Después vino Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo. No pensaba como su padre, no reflexionaba, no escribía, luchaba en la arena, como un gladiador disfrazado. Creía que la sangre era espectáculo, y el imperio, su escenario. Pero su teatro terminó en una bañera. Un sirviente lo estranguló, mientras los senadores respiraban aliviados. Caracalla fue otro. Quiso gobernar con mano de hierro. Mandó matar a su propio hermano. Prohibió que se lo llorara. Hizo borrar su rostro de todas las monedas. Creyó que así se hacía el poder, pero no vio venir al soldado que lo esperó junto al camino, y lo apuñaló mientras orinaba. El emperador del mundo murió como un ladrón, y así, uno a uno, los hombres más poderosos del planeta caían como piezas mal colocadas, no por invasores, no por ejércitos rebeldes, sino por los mismos dedos que ayer les ofrecían anillos. Porque el problema de sentarse en la cima es que todos los ojos te miran, y alguno siempre quiere verte caer.
Ningún emperador subía al trono solo. Subía con él una sombra, invisible, pero inevitable, la sombra de la sospecha, porque en Roma el poder no era un derecho, era una apuesta. No se heredaba, se tomaba, se robaba, se compraba con promesas vacías o con sangre reciente. Un emperador recién coronado sabía que alguien, en algún lugar del palacio, ya estaba planeando su final. El Senado lo aplaudía, los generales lo saludaban, el pueblo lo adoraba, y sin embargo, el vino ya podía estar envenenado. El esclavo que le ofrecía las sandalias podía estar al servicio de otro. El hijo de un noble, el primo de una viuda, el favorito de la guardia. Todos eran amenazas con sonrisa. El emperador vivía rodeado, no de consejeros, sino de posibles verdugos. Cenaba bajo techos de mármol, pero con los oídos atentos al sonido más leve de una daga desenvainada. Recibía elogios públicos y cartas privadas, donde se lo llamaba tirano. Y a veces, cuando la paranoia crecía, era él quien se volvía asesino. Mandaba matar a amigos, a hermanos, a esposas, por si acaso, porque en Roma, confiar era peligroso, y no confiar era no dormir jamás. Muchos emperadores vivían menos de 10 años en el poder, algunos apenas meses, y los que sobrevivían más tiempo no vivían mejor, solo aprendían a morir más lento, porque el trono no era un lugar, era un filo, un punto exacto entre la gloria y el abismo, y todos sabían que tarde o temprano iban a resbalar. Nadie hablaba con sinceridad al emperador, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos de la infancia, si es que aún quedaba alguno. Las palabras que oía eran espejos, reflejos distorsionados de la verdad, formas de adular sin decir nada. Tu decreto es sabio. Roma prospera gracias a ti. El pueblo te ama. Mentiras envueltas en incienso. Cada elogio era una máscara, cada ceremonia, una coreografía, y en medio de todo eso, un solo hombre, solitario, cansado, a veces enloquecido. Algunos hablaban solos, otros temblaban al dormir, otros empezaban a ver conspiraciones en los ojos de los niños. Y no era paranoia, era Roma, una ciudad donde el poder no curaba, enfermaba. Ser emperador no era mandar, era sobrevivir, día tras día, minuto tras minuto. Era leer rostros como mapas de guerra, era interrogar el silencio y desconfiar hasta del reflejo en el agua. Y cuando no era la traición, era el peso de decidir la vida de miles, el peso de las legiones en campaña, de los impuestos, de las sequías, de los dioses que exigían templos, del pueblo que exigía pan, del Senado que exigía control, y no se podía fallar, porque al que fallaba, no se le corregía, se lo reemplazaba, en una noche, en una cena, en un abrazo falso. El emperador era la cima, pero también el blanco, y a veces, la única salida era la muerte voluntaria. Muchos se suicidaban, para evitar una muerte más lenta, o más pública, o más humillante. A veces lo hacían con calma, escribían unas líneas, bebían veneno, morían en silencio. Otras veces no les alcanzaba el veneno, y debían abrirse las venas, o pedir a un esclavo que hiciera lo que ya nadie se animaba a hacer. Así terminaban los hombres más poderosos del mundo, desnudos, temblando, esperando que la muerte al menos fuera rápida. Y muchas veces, ni eso les concedía Roma, porque incluso muerto, el emperador podía ser mutilado, deshonrado, olvidado, sus estatuas derribadas, sus nombres raspados de las inscripciones, su imagen maldita, como si nunca hubiera existido. Había un momento en que el emperador dejaba de ser hombre, no porque se elevara, sino porque ya no podía volver atrás. De César en adelante, ningún emperador tuvo un rostro limpio. Todos tenían la mirada endurecida, la mandíbula tensa, las manos inquietas,
porque sabían que ya no podían confiar en nadie, ni siquiera en sí mismos. El poder los convertía en monstruos. Número de nacimiento, de necesidad. Debían fingir, protegerse, manipular, ordenar la muerte, con la misma voz con la que ordenaban más vino. Los días se volvían largos, y las noches, insoportables. Muchos dormían rodeados de guardias, otros, aislados, otros directamente, no dormían. Pasaban las madrugadas escribiendo decretos, consultando oráculos, o hablando con estatuas que no contestaban. Y cuando la locura llegaba, no siempre era visible. A veces era un murmullo, o una risa en un momento extraño, o un gesto de crueldad, como quien quita una mosca de la mesa. Porque cuando uno vive en un mundo donde nadie dice que no, la mente se disuelve. Y el emperador romano, al final, ya no era un líder. Era un dios con cuerpo frágil, un símbolo que respiraba, una sombra vestida de púrpura. Todos lo veían, pero nadie lo tocaba. Era intocable, y por eso, más vulnerable. Porque no hay ser humano más solo que el que ya no es tratado como tal. El pueblo lo aclamaba, pero no lo amaba. El Senado lo obedecía, pero lo odiaba. Y los dioses ya no lo escuchaban. Muchos ofrecían sacrificios, levantaban altares, rezaban por estabilidad, pero lo que querían, en el fondo, era un reemplazo. Alguien nuevo, alguien menos enfermo, alguien con rostro fresco y manos aún no manchadas. El emperador lo sabía, y por eso, cada mañana, se vestía no como un hombre, sino como una ilusión, un disfraz, una armadura hecha de poder y miedo, y salía a fingir que todavía mandaba. Aunque la daga ya estuviera afilada, aunque el veneno ya estuviera servido, aunque su nombre ya estuviera siendo borrado en secreto. Dicen que hubo emperadores justos, sabios, moderados, hombres que no querían ser dioses, ni bestias, ni sombras. Solo querían hacer lo correcto, como Nerva, un anciano cansado, designado para calmar las aguas tras el terror de Domiciano. Gobernó poco, casi no durmió. Sabía que la lealtad no se ordena y que la paz no se decreta. O como Trajano, el emperador soldado, amado por sus tropas, respetado por el pueblo. Extendió las fronteras, pero también construyó caminos, puentes, baños públicos. Parecía que con él, la muerte tardaría más, pero Número murió lejos de Roma, solo, en una cama extraña, y luego Adriano, culto, introspectivo, más arquitecto que general, más filósofo que tirano. Viajó por todo el imperio. Quería conocerlo, tocarlo, entenderlo. Construyó muros, no para expandirse, sino para proteger. Y sin embargo, acabó solo también, vigilado, odiado por los senadores. Enfermó durante años. Rogó por morir, cuando nadie se atrevía a ayudarlo. Y Marco Aurelio, el emperador pensador, el que escribió en sus diarios que el alma debía ser firme como la roca que no se quiebra ante la ola, creyó en la virtud, en el deber, en la templanza. Pero incluso él fue tragado por la bestia. Murió agotado, tras años de guerra, dejando como sucesor a Cómodo, su propio hijo, el comienzo del desastre, porque ni la filosofía, ni la bondad, ni la justicia salvan a un hombre del peso del trono. En Roma, incluso los buenos morían mal, o eran olvidados, o eran convertidos en mártires, o en excusas para justificar lo que vendría después, porque el imperio no premiaba la virtud, solo el control, y los hombres justos no sabían mentir lo suficiente para durar. Hubo un tiempo en que ser emperador de Roma era convertirse en Dios, pero hacia el final, ser emperador era convertirse en cadáver. Ya no había respeto, ni mística, ni ceremonia, solo desesperación. La púrpura se manchaba cada vez más rápido, y el trono ya ni siquiera era de mármol. Era una silla frágil, pasada de mano en mano como una antorcha encendida.
Entre el siglo III y el IV, hubo años con 3, 4, hasta 6 emperadores distintos, uno por cada legión que marchaba en dirección contraria. Cualquiera que tuviera espada, un puñado de soldados y algo de suerte, podía proclamarse César. En los campos, en los campamentos, en las calles. Duraban semanas, a veces días. Algunos ni siquiera llegaban a Roma. Morían en el camino, asesinados por sus propios hombres, porque ya no se creía en el imperio, solo en el botín. La lealtad era una moneda sucia, la autoridad, una broma. Los emperadores eran marionetas de generales, de banqueros, de traidores disfrazados de salvadores, y el pueblo ya no miraba al trono con esperanza, miraba con cansancio. Veía llegar a uno nuevo, y ya sabía cómo iba a terminar. El rostro cambiaba, el discurso cambiaba, pero el hambre seguía. Los impuestos crecían, y la guerra nunca se iba. Incluso los emperadores que intentaban restaurar algo de orden, como Aureliano, como Probo, como Juliano, morían igual, casi siempre a manos de sus propios soldados. Ya no se mataba por ambición, se mataba por costumbre. Roma había parido un monstruo, y ese monstruo ya no obedecía a nadie, ni a dioses, ni a leyes, ni a nombres, solo a la inercia. Y en esa inercia, el título de emperador era solo una condena más, una sentencia pintada de púrpura, un anuncio al mundo. Estoy por morir, pero todavía no sé cómo. El último emperador romano no murió asesinado, ni envenenado, ni en batalla. Murió en vida, como una burla del destino, como si el propio imperio ya no tuviera fuerzas para matar a otro más. Se llamaba Rómulo, como el fundador, pero su reinado no fue leyenda, fue epitafio. Rómulo Augustulo, un adolescente, un títere en manos de su padre, que a su vez era títere de otros. Lo coronaron sin ceremonia, en una Roma que ya no era el centro del mundo, ni siquiera del imperio. Los bárbaros estaban por todas partes. Algunos eran enemigos, otros parte del ejército. La frontera ya no existía. Era un recuerdo. Rómulo duró poco, menos de un año. No fue derrocado por un general romano, sino por Odoacro, un jefe germano, que ya no necesitaba fingir lealtad. Entró a la ciudad, tomó el palacio, y no necesitó derramar sangre. Solo pidió que el niño renunciara, y así fue, sin guerra, sin resistencia, sin tragedia. El último emperador romano de Occidente fue enviado a vivir a una villa en el sur, con un pequeño estipendio, un sueldo para el olvido, el imperio más vasto de la historia. Terminó en un acto administrativo. Ninguna tropa lo defendió, ningún dios descendió, ningún senador se opuso, porque ya no quedaba nada que defender, solo ruinas, cenizas, y un niño con nombre demasiado grande para el mundo que le tocó. Algunos dicen que vivió muchos años, que murió en silencio, sin testigos. Otros, que lo mataron después, cuando ya no servía ni como símbolo. Pero en el fondo, da igual, porque en él murió todo. Murió la ilusión de que el poder podía sostenerlo todo. Murió la arrogancia de creerse eterno. Murió Roma. No con fuego, no con espadas, con silencio, con cansancio, con un gesto pequeño, como apagar una lámpara. El poder, esa palabra que todos pronuncian como si fuera victoria, como si ser emperador significara haber ganado el juego de la vida. Pero en Roma, el poder era solo una forma más refinada de morir. Los que no lo tenían, morían de hambre, de enfermedad, de olvido. Los que lo tenían, morían de miedo. Porque el poder no era un escudo, era un imán para la envidia, para el rencor, para la traición. Los emperadores vivían rodeados de lujo, pero también de cuchillos escondidos. Dormían en camas suaves, pero con los ojos abiertos. Sabían que cada noche podía ser la última. ¿De qué sirve un trono si cada paso hacia él es una condena?
¿De qué sirve ser adorado si el aplauso se mezcla con el odio? Roma elevó a sus emperadores como dioses, pero dioses mortales, dioses frágiles, dioses que podían caer con una sola orden. César, asesinado por los suyos. Calígula, apuñalado en su propio palacio. Cómodo, estrangulado mientras tomaba un baño. Caracalla, apuñalado mientras aliviaba su cuerpo en el campo. Y tantos otros, muertos sin gloria, muertos sin piedad. Porque en Roma, el poder absoluto no significaba respeto, significaba estar en la diana. El emperador era el símbolo, y los símbolos siempre se destruyen primero. Al final, cada emperador romano sabía la verdad, esa que nadie decía en voz alta, que el trono no era una meta, era un plazo, una cuenta regresiva, un último lujo antes de caer en el mismo barro del que habían intentado escapar. Roma fue cruel con sus enemigos, pero fue más cruel con sus emperadores, y por eso, aunque hoy recordemos sus nombres grabados en piedra, la mayoría de ellos murieron solos, sin nadie que llorara de verdad su ausencia. Porque en Roma, el poder no dejaba lugar para el amor, solo para el miedo. Y así, termina otra historia. Pero no hay final limpio cuando hablamos de imperios. Solo ecos, solo ruinas, solo piedras que aún tiemblan cuando alguien recuerda. Porque lo que vivieron esos hombres, los esclavos egipcios, los campesinos medievales, los perros nobles, los sirvientes persas, los emperadores romanos, no fue historia, fue castigo, una cadena sin dueño, pasada de mano en mano, siglo tras siglo. Todos creyeron que el mundo les pertenecía, y todos terminaron aplastados por él. El esclavo que no podía hablar, el campesino que nunca tuvo derecho a soñar, el niño que dormía en el suelo, mientras los perros comían sobre almohadas, el sirviente que temía al silencio, más que a la guerra, y el emperador, ese emperador cubierto de púrpura, que no sabía si su vino era dulce, o el último. Todos compartieron lo mismo, una soledad hecha sistema, una miseria disfrazada de orden, una civilización construida sobre cuerpos descartables. Roma surgió del barro, y nunca lo soltó, porque el barro es cálido, oculta los huesos, absorbe los gritos, y desde ese barro se levantaron estatuas, estatuas que aún hoy miramos con admiración, sin saber o sin querer saber qué hubo debajo, pero ahora lo sabes, y mientras te acostás y cerrás los ojos, recordá esto: el mundo que llamamos civilizado nació del caos, y sigue latiendo con él, a veces bajo mármol, a veces bajo palabras bonitas, a veces en la forma en que alguien sufre en silencio, para que otro pueda dormir tranquilo. Buenas noches, y gracias por escuchar hasta el final. Somos Relatos para la Almohada, y desde donde estés, sea la hora que sea, nos alegra haberte acompañado. Dormí bien, si podés. Buenas noches. Apaga la luz, cerrá los ojos si querés, y deja que el tiempo se derrumbe con nosotros. Porque hoy no hablaremos de una guerra, ni de una invasión, ni de una gran derrota. Hoy hablaremos de algo más lento, más invisible, más triste, la rendición. Porque Roma no cayó como cae una torre, no explotó como un volcán. Roma se rindió, poco a poco, sin avisar, como se rinde alguien que ya no cree en sí mismo. Antes de que te acomodes, tómate un momento para dejar tu like y contame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allá. Soy Relatos para la Almohada, y esta noche no vamos a hablar de los bárbaros, vamos a hablar de los romanos, de cómo se entregaron, de cómo dejaron de luchar, de cómo abandonaron su alma mucho antes de perder sus murallas. Porque cuando Alarico entró a Roma en el año 410, la ciudad ya estaba vacía, no de cuerpos, sino de espíritu. Ya no había orgullo,
solo rutina. Ya no había ciudadanos, solo sobrevivientes. Ya no había república, ni imperio. Solo un eco de algo que alguna vez fue grande, pero ya no dolía perder. La decadencia no fue una explosión, fue una gota. Otra más. Un general que robaba, un emperador niño, una moneda falsa, un muro que no se reparaba, un dios nuevo que exigía renunciar al pasado. Y Roma. Roma obedecía. Primero dejó de construir, después de enseñar, después de pensar, y por último, de recordar quién era. Así se rinde una civilización, no cuando pierde una guerra, sino cuando deja de creer que vale la pena ganarla. Los soldados seguían en los puestos, pero sus espadas eran de cobre, sus armaduras, de trapo, sus sueldos, de humo. Las legiones aún marchaban, pero sin destino, sin voluntad, sin Roma, porque Roma ya no era un lugar, era un recuerdo, y ya ni siquiera era un buen recuerdo. Los templos estaban vacíos, los foros, en silencio, el Senado, lleno de sombras, y nadie gritaba, porque gritar ya no cambiaba nada. Así se rinde un imperio, sin pólvora, sin sangre, con indiferencia, y eso fue lo que la historia no contó, que Roma no fue derrotada, fue olvidándose, fue vaciándose, fue apagándose como una vela en una habitación cerrada. Y cuando los enemigos entraron por las puertas, no encontraron gloria, encontraron polvo, silencio, y ojos que no supieron si mirar con miedo o con alivio. Te invito a mirar más de cerca, porque la rendición no siempre se nota, no hace ruido, no deja marcas. A veces, la rendición se esconde en lo cotidiano, en lo que parece normal, como en los colegios, donde ya no se enseñaba latín puro, sino una mezcla rota, una lengua débil, sin forma, sin orgullo. Los niños aprendían a repetir, pero no a pensar. Memorizaban nombres, pero no ideas. La filosofía ya no servía, porque pensar demasiado incomodaba a los nuevos dioses. Los viejos templos estaban cerrados, sus columnas cubiertas de maleza, los ídolos derribados, los altares profanados por nuevos santos, y en su lugar una fe distinta, una fe que exigía sumisión, una fe que no preguntaba, solo mandaba. La antigua Roma, esa que discutía en el foro, esa que elevaba bustos a los sabios, había muerto. Ahora se rezaba, se obedecía, se temía, y el miedo era el nuevo emperador. Miedo a los herejes, miedo a los bárbaros, miedo al hambre, miedo al cielo. Roma, que había gobernado con leyes, ahora gobernaba con supersticiones, y las leyes ya no se cumplían. Un soborno abría más puertas que un decreto, un contacto valía más que una toga. Los cargos se vendían, las obras se abandonaban. El tiempo no se medía en logros, sino en derrotas evitadas. Y en los mercados ya no se hablaba de expansión, se hablaba de raciones. El pan era más pequeño, el vino más aguado, el aceite más caro, y nadie sabía si al día siguiente habría lo mismo, porque Roma ya no producía, consumía lo que le quedaba, como un animal viejo comiéndose su propia carne. Y entre los muros agrietados, la gente soñaba, pero no con conquistas, ni con templos, ni con honores. Soñaban con que no los invadieran, con que no les quemaran la casa, con que no se llevaran a su hija. Eso era todo. Ese era el nuevo ideal romano. No sufrir demasiado. Y eso, en sí mismo, es una rendición. Porque cuando un imperio deja de imaginar, de proyectar, de construir, ya no es un imperio, es una carcasa. Y Roma era eso. Una cáscara brillante por fuera, vacía por dentro. Un eco que sonaba fuerte, pero no decía nada. Y si seguís despierto, abrí la puerta. Entrá conmigo en una casa romana, una cualquiera, una que ya no sale en los libros. La pintura de las paredes se cae a pedazos. Los mosaicos están sucios, el atrio vacío, y el ararium, ese pequeño altar a los dioses del hogar, ya no tiene incienso,
porque los nuevos santos no permiten imágenes paganas, y los viejos dioses ya no tienen a quién escuchar. En la cocina, una mujer parte pan duro con un cuchillo sin filo. Hay lentejas en un cuenco de barro agrietado. No hay carne, no hay fruta, no hay esperanza. El hombre de la casa llega con la túnica desgastada. Huele a sudor, a polvo y a una derrota que ya no se toma el trabajo de explicar. No saluda, no pregunta, solo se sienta y mastica, no por hambre, por inercia, porque comer, al menos, le da una razón para no pensar. Los hijos no juegan, no cantan, no sueñan con ser generales, ni poetas, ni senadores. Sueñan con sobrevivir, con tener zapatos, con que esta semana no se los lleve una fiebre. La madre, mientras barre el suelo, susurra una oración, pero no porque crea, sino porque es lo único que le queda. Las oraciones no piden milagros, piden que no empeore, y esa, en sí, es la plegaria más trágica, porque no es una súplica, es una resignación, y Roma, esa Roma poderosa, esa que enseñaba retórica, esa que construía acueductos, esa que debatía sobre ética y política, ya no existe en esta casa. Solo queda la fachada, el apellido, una moneda sin valor que antes decía SPQR, y ahora solo recuerda que alguna vez hubo orgullo en ser romano. Pero hoy, ¿quién lo dice con la frente en alto? ¿Quién cree que Roma sigue viva? Solo los murciélagos del Coliseo, solo los comerciantes que estiran los denarios como si valieran algo, solo los ancianos que repiten que antes sí que se vivía, pero el niño en esa casa no conoce otra Roma, no vio estandartes, ni legiones, ni águilas de oro, solo conoce escasez, censura, miedo y silencio. Ese silencio que cubre los imperios cuando ya no luchan, cuando se rinden sin bajar la cabeza, pero sin levantarla tampoco. Así se ve Roma por dentro, no como la cuentan, sino como fue. Roma no terminó en una batalla, no ardió en un último acto heroico, no gritó al morir. Roma susurró, y después se cayó. El verdadero fin no fue político, fue emocional. Fue cuando ya nadie defendía sus ideales, ni sus templos, ni sus recuerdos. Fue cuando la palabra romano dejó de significar algo. Los bárbaros no destruyeron Roma, solo ocuparon el lugar que ella dejó vacío. Porque cuando uno deja de cuidarse, el mundo entra. Cuando uno baja los brazos, alguien más los levanta. Y eso hicieron los godos, los vándalos, los hunos. No vencieron a Roma. La encontraron abierta, desnuda, sin alma. Los emperadores ya no eran emperadores, eran símbolos, figuras huecas, títeres con corona. Y cuando el último, Rómulo Augustulo, fue depuesto, nadie lloró, nadie resistió, nadie escribió una elegía, porque ya no importaba, ya no quedaba Roma para defender, solo piedras, y nombres antiguos, y polvo. Pero la verdadera muerte de Roma había ocurrido mucho antes, en la indiferencia, en la apatía, en la rutina sin espíritu. Así mueren las grandes civilizaciones, no con una explosión, sino con una resignación colectiva. Cuando la gente deja de amar lo que construyó, cuando se ríen de su propio pasado, cuando sienten vergüenza en lugar de orgullo. Roma no fue destruida, fue olvidada por los suyos. Y eso es peor, porque el olvido duele más que la derrota, y deja menos restos. Los templos pueden reconstruirse, las estatuas, volver a tallarse, pero el alma de una civilización, cuando se apaga, no vuelve, y eso pasó con Roma. No la vencieron, ella misma bajó la cabeza, cerró los ojos, y dejó de respirar, no por cansancio, sino por desilusión, porque lo que mata a un imperio no es el enemigo, es dejar de creer que se merece existir. La rendición no ocurre en un día, tampoco en un solo frente, es un goteo, una decadencia que se infiltra como el moho en las paredes,
y cuando te das cuenta, ya está por todos lados. Roma no fue la excepción. Uno de los primeros síntomas fue el dinero, o mejor dicho, la mentira del dinero. Durante siglos, el denario romano había sido respetado, estable, con respaldo real en plata. Pero llegó un momento en que la plata empezó a faltar, y en lugar de ajustar, Roma mintió. Las monedas se empezaron a adulterar. Menos plata, más cobre, menos valor, y lo que en un tiempo compraba un saco de trigo, de pronto solo alcanzaba para un puñado. El pan subía, el salario número, y la gente empezaba a mirar su moneda como se mira un dios que ha dejado de cumplir milagros. La inflación no solo arruinó la economía, arruinó la confianza, y cuando un imperio pierde la confianza de su pueblo, pierde el alma. Pero eso no fue todo. Mientras el dinero se volvía aire, la burocracia se volvía plomo. Cada año, más funcionarios, más sellos, más impuestos. Un ejército de escribas que no producían nada, pero exigían todo. Para mantenerlos, Roma exprimía al campesino, al comerciante, al artesano, hasta que ya no podían más. Y cuando no podían más, se iban. El campo fue abandonado, las villas rurales, saqueadas por el hambre, y muchos comenzaron a venderse a grandes terratenientes, a cambio de seguridad. Así nacieron los primeros siervos, los esclavos voluntarios, los hombres libres que se ataron a la tierra porque el imperio ya no los protegía. Roma ya no era madre, era acreedora, y el ciudadano ya no era hijo, era deuda. Para colmo, el ejército ya no era romano. Cada vez más soldados eran extranjeros, germánicos, bárbaros, mercenarios. Luchaban por salario, no por la gloria de Roma. Y cuando el salario fallaba, fallaban ellos. Algunos se rebelaban, otros traicionaban, otros simplemente miraban hacia otro lado cuando llegaba el enemigo. No por odio, sino por desinterés. Porque ¿quién muere por un imperio que ya no cree en sí mismo? La fractura fue total, en lo económico, en lo militar, en lo social, pero sobre todo, en lo moral. Roma ya no sabía por qué existía, ya no defendía ideales, ni libertad, ni virtud. Solo trataba de mantenerse de pie, aunque fuera con las rodillas rotas, y por eso, cuando cayó, no fue trágico, fue lógico. No fue un acto de violencia, fue una rendición progresiva. Un suspiro que se volvió bostezo, y luego silencio. Roma no fue vencida por espadas, fue vencida por el olvido, por la pérdida de su sentido. Porque un imperio puede soportar crisis, guerras, traiciones, pero no puede sobrevivir a la indiferencia de su propio pueblo. Y eso fue lo que pasó. Los templos seguían en pie, pero vacíos. Los antiguos dioses, esos que habían caminado con Roma desde la fundación, esos que inspiraban el deber, la virtud, el sacrificio, habían sido abandonados. No fueron reemplazados con otra fe fuerte. Fueron reemplazados con miedo. Donde antes había devoción, ahora había culpa. Donde antes se elevaban altares a Marte, a Júpiter, a Vesta, ahora se destruían estatuas, se prohibían festividades, se perseguía la memoria. El fuego sagrado se apagó. Las vestales fueron disueltas, los ritos olvidados, y con ellos se fue la identidad. Porque Roma no era solo un ejército, era una forma de ver el mundo. Creer en los lares, en el hogar, en la república. Creer que el honor de uno afectaba al todo, que cada ciudadano era parte de una historia más grande. Pero cuando el ritual desaparece, cuando la costumbre se vuelve castigo, cuando la espiritualidad es sustituida por temor, todo se desvanece. Roma ya no sabía quién era. Los hombres nacían, vivían y morían sin saber por qué su ciudad alguna vez fue sagrada. Ya nadie tocaba la piedra del Palatino como si fuera carne viva. Ya nadie entraba al Senado con la toga limpia y el corazón firme. Ya nadie pronunciaba
senatus populusque Romanus con orgullo. Era solo una frase gastada, un adorno en las monedas, una leyenda vacía. Y entonces, algo peor que la derrota ocurrió: el desprecio. La gente comenzó a avergonzarse de Roma, de sus mitos, de sus orígenes, de su lenguaje, y el que se avergüenza de su pasado está condenado a no tener futuro. Los bárbaros no destruyeron los símbolos de Roma. Roma lo hizo sola. Rompió sus estatuas, prohibió sus festivales, redujo su historia a pecado, y así, en un acto lento, minucioso, casi burocrático, Roma se suicidó, no de golpe, sino como una vela que nadie quiso volver a encender, porque lo espiritual no se impone, se alimenta, y cuando se deja morir, nada queda, ni espada, ni muro, ni Dios, solo el eco de algo que alguna vez fue inmenso, y que se dejó morir, sin decir adiós. Todo imperio tiene un último suspiro, un instante en que ya nadie grita, ya nadie lucha, ya nadie espera. Para Roma, ese instante tuvo un nombre: Rómulo Augustulo, un niño, una sombra, un emperador sin imperio. Su padre lo había puesto en el trono como se coloca una estatua, para que ocupe un espacio, para que haga de cuenta, para que no moleste. Y Rómulo no molestó, no gobernó, no dejó leyes, no dirigió ejércitos, solo existió, en silencio, en un mundo que ya no creía en coronas. Cuando Odoacro, el caudillo germano, entró en Roma, no hubo batalla, ni sitio, ni negociación, solo un gesto. Rómulo entregó la corona, sin lágrimas, sin gloria. Y Roma, que durante siglos había hecho temblar al mundo, no encontró un ejército para defenderla. Solo encontró indiferencia. El niño fue exiliado, enviado a vivir en una villa tranquila, con una pensión modesta. No murió en batalla, no fue asesinado, simplemente fue olvidado, como Roma, porque ya no quedaba nada que defender, ni territorio, ni orgullo, ni siquiera nombre. Lo que alguna vez fue la capital del mundo, era ahora una ciudad empobrecida, despoblada, llena de estatuas rotas y ruinas cubiertas de maleza. Y los pocos que aún vivían allí no sentían nostalgia, solo vacío. El foro era un mercado sucio, el coliseo, nido de cuervos, los templos, establos o basílicas. Las termas estaban secas, los acueductos, rotos, y las calles, cubiertas de polvo y silencio. Ya nadie decía Roma eterna, solo Roma antigua. Y eso es lo que duele, no que la hayan destruido, sino que ya nadie la lloraba. Ninguna civilización sobrevive al momento en que deja de importar. Roma no cayó con una bomba, ni con un incendio. Cayó como cae un árbol viejo, al que ya no se le riegan las raíces. Se rindió en cada rincón, en cada ciudadano que prefirió callar, en cada funcionario que vendió una firma, en cada sacerdote que quemó un libro, en cada padre que no enseñó a su hijo lo que significaba ser romano. Así murió Roma, no con una explosión, sino con un suspiro, un niño que baja la cabeza, un trono que se queda vacío, y un mundo que gira, sin mirar atrás. Así terminó Roma, no con una espada en el pecho, sino con un vacío en el alma, no con enemigos a las puertas, sino con puertas abiertas por dentro. El mundo no la destruyó, ella se entregó, se cansó, se cayó, se olvidó de sí misma, y en ese olvido desapareció. Hoy caminamos por sus ruinas como turistas, leemos sus nombres en mármol desgastado, nos asombramos de sus restos, pero no siempre entendemos su final, porque lo más trágico de Roma no fue su caída, fue que nadie supo detenerla, o peor aún, nadie quiso. Y eso nos deja una pregunta, una que no tiene respuesta fácil, una que quizás intentaremos explorar la próxima vez que nos escuchemos. ¿Qué tendría que haber hecho Roma para no rendirse? ¿Qué tendría que haber recordado, defendido, preservado?
para seguir viva. Esa será otra historia, otro susurro, otra noche. Gracias por quedarte hasta el final. Soy Relatos para la Almohada, y mi tarea es esta: rescatar lo que otros dejaron caer. Nos escuchamos pronto, en la próxima ruina, en la próxima advertencia, en el próximo sueño que tal vez aún se puede salvar. Buenas noches. Si llegaste hasta acá, si todavía seguís con los ojos entreabiertos y el pensamiento flotando, te invito a imaginar algo que no ocurrió, pero que podría haber ocurrido. Porque Roma no tenía que morir así. No estaba escrito en ninguna piedra. No era inevitable. Se rindió. Sí. Pero también pudo haber resistido. Pudo haber elegido otro camino. Uno más difícil, más largo, más valiente. Y esta noche vamos a explorar ese camino. El que nunca tomó. El que dejó que se cubriera de maleza. El que ignoró hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué tendría que haber hecho Roma para no rendirse? La respuesta no está en espadas, ni en ejércitos, ni en murallas más gruesas. Está en algo más profundo: la memoria. Roma debió haberse recordado. Recordar quién era, por qué nació, para qué existía. No fue fundada para el lujo, ni para el oro, ni para las orgías que tanto repiten los libros. Fue fundada para resistir, para levantar con las manos desnudas un refugio contra la oscuridad, para organizar, para proteger, para inspirar, pero en su última etapa, Roma se olvidó, y ahí empezó su rendición. Si hubiera querido sobrevivir, tenía que haber hecho algo radical: volver a creer en sí misma, no con estatuas, con valores, con ciudadanos que entendieran la ley no como un obstáculo, sino como un escudo, con niños que aprendieran historia no para pasar el tiempo, sino para no repetirla, con un Senado que discutiera no por intereses privados, sino por el bien común, con templos que no fueran fachadas vacías, sino hogares de virtud. Pero nada de eso ocurrió, y sin eso, la gloria solo era cartón pintado. Roma también debió haber aceptado sus límites, dejar de expandirse, dejar de comerse a sí misma, porque un imperio que no se detiene termina devorando su raíz, y Roma ya no tenía raíz. Se llenó de provincias, de tributos, de culturas que no entendía ni respetaba, y eso la hizo débil, confusa, sin centro. Si hubiese querido seguir viva, tenía que haberse hecho más pequeña, pero más fuerte, renunciar al exceso y reconectar con su núcleo, volver al campesino, al soldado, al artesano, escuchar a los que aún creían. Pero Roma estaba sorda, y ciega, y cansada, y así eligió dormirse. Roma fue poderosa, pero también fue sagrada, no solo en templos de mármol, no solo en estatuas de dioses, sagrada en el gesto, en la palabra dada, en la llama encendida, en la memoria viva de lo que era correcto y lo que no. Durante siglos, Roma mantuvo un fuego, no solo el del foro, sino el del pecho, el de los rituales, el de los signos, el de los dioses que no pedían fe ciega, sino deber constante. Y ese fuego también lo dejó morir. Si Roma hubiese querido seguir viva, tenía que haber protegido sus símbolos, pero no como piezas de museo, como pactos, porque cada templo cerrado no fue una victoria de lo nuevo, fue una amputación. Cada altar destruido no fue una limpieza espiritual, fue un olvido, un borrado, una traición a quienes construyeron la ciudad con las manos y con la sangre. Roma tendría que haber defendido sus ritos, no por superstición, sino por identidad, porque los pueblos que abandonan su lenguaje sagrado también abandonan su voz. Y Roma se quedó muda. Lo dejó todo en manos de la política, después en manos de la iglesia. Pero nadie cuidó el alma, el latido que une al pueblo con su historia. Y sin alma, ningún imperio se sostiene.
Tendría que haber encontrado un equilibrio, un lugar entre lo viejo y lo nuevo, un punto donde la espiritualidad no fuera castigo, ni obediencia ciega, sino recuerdo vivo. Tendría que haber enseñado a sus hijos a ver en los dioses antiguos, no enemigos, sino ancestros. No se trata de religión, se trata de raíces. Roma no cayó por un dios nuevo, cayó porque lo olvidó todo, y ese vacío no se llenó, ni con cruces, ni con himnos, ni con conversiones masivas. El alma no se reemplaza, se cuida, o se pierde. Roma no eligió cuidarla, y así, en silencio, entregó lo único que aún podía salvarla, su esencia. Roma nació del pueblo, de los campesinos que cultivaban las 7 colinas, de los soldados que empuñaban espadas por una república, de los comerciantes que cruzaban el Tíber llevando sal y esperanza. Pero cuando llegó el oro, llegó también la distancia, entre ricos y pobres, entre patricios y plebeyos, entre ciudadanos y esclavos, y nadie la cerró. La brecha se ensanchó, y Roma la ignoró. Si hubiera querido salvarse, tendría que haber empezado por ahí, por mirar hacia abajo, por entender que un imperio no se construye con mármol, sino con carne, que las columnas se levantan con manos callosas, y que las calles solo se llenan de gloria cuando hay pan y justicia. Pero Roma no quiso. Prefirió seguir alimentando a su nobleza. Prefirió los banquetes interminables, las fuentes de vino, las villas con 100 esclavos y ningún deber. Mientras tanto, el pueblo comía gachas, dormía en habitaciones sin ventanas, criaba hijos que nunca serían nada. Si Roma hubiese querido vivir, tenía que haber devuelto poder a los que aún creían, a los artesanos, a los soldados rasos, a los agricultores, a las mujeres que parían y enterraban sin gloria. Tendría que haber repartido tierras, perdonado deudas, desmantelado el abuso de los latifundios. Pero en lugar de eso, repartió circos, pan y juegos, ruido y distracción, un atajo barato para no ver lo que se desmoronaba. Y cuando el pan escaseó, el pueblo no pidió ideas, pidió más circo, porque cuando se educa a la gente en el espectáculo, se la vuelve incapaz de sacrificarse, y Roma se alimentó de esa comodidad hasta que no quedó nada. El tejido social, ese que alguna vez fue una red fuerte, se volvió una manta vieja, llena de agujeros. Nadie confiaba en nadie. Los vecinos se espiaban, los jueces se vendían, los tribunos mentían, y el pueblo se acostumbró. Y eso es lo más trágico, cuando la miseria deja de doler, porque se vuelve normal. Roma tuvo la oportunidad de cambiar, tuvo revueltas, tuvo advertencias, tuvo mártires que gritaron hasta ser silenciados, pero eligió no escuchar. Y una civilización que se tapa los oídos no se salva, se hunde sola. Roma fue palabra, antes que espada. Fue lengua, verso, ley, discurso. Fue una república construida con ideas. Una civilización donde hablar bien era tan valioso como luchar bien. Pero cuando empezó a rendirse, la primera señal fue el silencio. Los foros se vaciaron de filósofos, las bibliotecas, de lectores, las escuelas, de alumnos con hambre de verdad. Los jóvenes ya no admiraban a Cicerón, admiraban a los gladiadores. Los viejos ya no citaban a Séneca, citaban supersticiones y rumores. Y el latín, ese latín claro, elegante, afilado como un puñal, se volvió una lengua rota, una sombra de sí misma. Si Roma hubiese querido vivir, tenía que haber defendido su palabra. Tenía que haber enseñado a sus hijos a hablar con precisión, a pensar con rigor, a discutir con respeto. Tenía que haber protegido a sus poetas, a sus bibliotecarios, a sus copistas. Porque el que olvida cómo nombrar las cosas, olvida que existen. Y Roma, en su última etapa, ya no sabía cómo nombrar lo que era.
No sabía decir virtud sin sonar antigua. No sabía decir pueblo sin cinismo. No sabía decir Roma sin miedo. El arte también se apagó. Las esculturas dejaron de buscar la belleza. Los frescos dejaron de contar historias. Las canciones ya no se cantaban en los atrios, sino en las tabernas, con letras gastadas y copas vacías. Y los teatros, alguna vez espacios de tragedia y reflexión, se volvieron gradas para ver sangre, puro espectáculo, pura distracción. La cultura fue arrastrada al barro, no por enemigos, sino por abandono, y eso también fue rendirse. Porque una civilización que no educa, que no crea, que no eleva, se convierte en ruido, y el ruido no deja herencia, solo cansancio. Roma tendría que haber hecho un último esfuerzo, reabrir sus escuelas, pagar a sus maestros, incentivar el pensamiento, no el dogma. Pero no lo hizo. Prefirió el silencio cómodo, a la verdad incómoda. Y cuando un imperio deja de preguntarse quién es, ya se rindió, aunque aún no haya caído. Imagina por un momento que Roma no se rindió, que en lugar de cerrar los ojos los abrió, que no esperó a que la empujaran y que fue ella quien se levantó. Imagina una Roma que escuchó a tiempo, que vio la grieta y no la tapó con mármol, sino con verdad. Una Roma que reformó, no por miedo, sino por amor a sí misma. Una Roma que no temió parecer débil por corregirse, donde el Senado volvió a ser foro y no teatro, donde el pueblo volvió a sentirse parte, donde el emperador bajó del trono para caminar entre los que lo mantenían en pie. Imagina que alguien en el corazón de la ciudad se atrevió a decir: Roma no está muerta, solo está dormida. Y que los demás no lo tomaron por loco, sino por necesario. Que se retomaron los viejos textos, que los niños volvieron a estudiar los orígenes, que el campesino recuperó su tierra, que el artista volvió a tener voz. Imagina que el ejército dejó de ser un negocio y volvió a ser defensa, que la fe se volvió refugio, no castigo, y que la virtud dejó de ser palabra y volvió a ser camino. No hubiera sido fácil. Habría costado dolor, renuncias, conflictos, pero habría sido vida, porque no hay gloria sin sacrificio, ni futuro sin raíz. Imagina a Roma no como ruina, sino como faro, no como advertencia, sino como ejemplo. Una Roma más pequeña, más humilde, más humana, pero viva. Eso pudo haber ocurrido. No fue magia lo que faltó, fue decisión. Pero eligieron otra cosa. Eligieron lo cómodo, lo inmediato, lo falso. Y por eso hablamos hoy de ruinas, y no de reformas. De silencio, y no de continuidad. Pero ese y sí, esa posibilidad que se perdió, sigue siendo útil. Porque no es solo sobre Roma, es sobre todos los imperios, todas las naciones, todas las personas que, sin darse cuenta, están eligiendo rendirse un poco cada día. Hoy, Roma es un eco, pero también es un espejo. Y quizás, si la escuchamos bien, todavía podamos salvar algo. Roma no eligió el camino difícil, no apostó por la memoria, no luchó por su alma, se rindió, pero pudo no haberlo hecho. Y eso es lo que duele, no que haya caído, sino que decidió no levantarse. Hoy caminamos por sus ruinas, las tocamos, las fotografiamos, las admiramos, pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué habría pasado si, en vez de rendirse, Roma hubiera recordado quién era? Tal vez no habría durado 1000 años más, tal vez habría sido otra cosa, más sobria, más modesta, más consciente, pero viva. Porque resistir no siempre es conquistar, a veces, resistir es recordar. Y hoy, en este susurro nocturno, en este rincón entre el sueño y la historia, nos queda esa última lección. Rendirse es olvidar. Sobrevivir es no dejar de buscar sentido. Soy Relatos para la Almohada. Y esta historia, como tantas otras, no busca respuestas.
Solo quiere que no olvides, porque si hay algo que Roma nos enseñó, es que hasta el más grande puede caer cuando deja de creer en sí mismo. Nos escuchamos pronto, en otra historia, en otra advertencia, en otra noche. Buenas noches, y que no te rindas.